es la parte 5 de ¿Quién dijo miedo? Y para entrar en materia quiero leerte aquí rápidamente este versículo que es el que hemos estado viendo durante estas últimas semanas. Lo encontrarás en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que dice de la siguiente manera: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En otras versiones dice de dominio propio. El tiempo en el que vivimos, el miedo no es algo que extraño, sino que ciertamente se ha vuelto parte de nuestro día a día. Nada más hace un momento estaba conversando con mi esposa y me habló sobre un suceso súper feo que ocurrió, de un tiroteo en los Estados Unidos, y eso nada más es una pincelada de muchas cosas que pasan día a día: guerras, enfermedades, problemas económicos, leyes todas locas que aprueban en algunos gobiernos, lo que ciertamente llena de temor el corazón humano hasta puntos de que muchos les cuesta algo tan sencillo como conciliar el sueño en las noches, porque no sabemos lo que vendrá el día de mañana. Y en la Biblia, cuando hablan acerca de miedo, acerca de temor, se utiliza una palabra en el griego llamada phobos. De ahí es donde se derivan lo que son las fobias. Y una fobia no es nada más que el resultado de un miedo descontrolado. Cuando ya el miedo alcanza un nivel que supera, bueno, ya eso ya se está transformando en una fobia. La noche de ayer, mi papá, hace mucho tiempo él sufre de temas de que ronca, pero ronca a unos niveles impresionantes. Aquí está mi esposa que puede dar fe de ello. Las veces que hemos viajado con mis papás y con sus papás, mi papá ronca en estéreo, y sí, es algo preocupante. Bueno, yo ahí no me quedo muy atrás, que digamos. No, Jadiel, tú has mejorado. Yo puedo dar fe de que Jadiel sí ha mejorado con sus ronquidos. Ahora le mete más ritmo. Bueno, conversando con mi papá, él me cuenta hoy que, bueno, anoche él estuvo en un tratamiento de esos de la clínica del sueño. Que le pusieron algunos electrodos y eso como para poder monitorear cómo era su actividad cerebral y su organismo mientras estaba dormido. Y le pidieron que se internara. Él estuvo en el San Fernando la noche de anoche, y él me cuenta que hubo un momento, él fue recibido como eso de las 10 de la noche y empezó a agarrar sueñito ya como eso de las 11. Y hubo un momento como a las 2 de la mañana que entra uno de estos profesionales médicos que tenían que colocarle un aparato de respiración, pero no porque se está quedando sin respiración ni nada, sino que era como que para monitorear cierto tema de la respiración. Y cuando se lo empiezan a colocar, mi papá estaba entre dormido y despierto, y entonces él sentía como que le estaban poniendo algo aquí en la cara. Y él me explicaba, José, yo tenía un terror que no podía explicarlo, y le comencé a aventar la madre a la enfermera, que la verdad no tiene ni culpa ni nada de eso, porque, o sea, me estaba ayudando, estaba haciendo su procedimiento, lo que tenía que hacer, pero algo en mí de sentirse como atrapado, como en un sitio así cerradito, despertó en mí un miedo que no pude controlar. Definitivamente eso puede catalogarse como una fobia, y eso es algo que a mi papá sí le cuesta, cuando es sentirse que está como que encerrado en un espacio pequeño. Eso es lo que llamamos claustrofobia. Y me cuenta eso, y cuando lo está diciendo, yo me quedo en mi casa: ay, pobre enfermera, la que le tocó.
Bueno, después de ahí ya mi papá estuvo más tranquilo. Ya cuando se despertó un poquito, ya se dio cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Ya como que le bajó a las revoluciones. Pero sí me cuenta que fue algo de que él mismo me decía, era un miedo que no podía controlar, José. Bueno, eso definitivamente es un signo de claustrofobia. Y esta semana estuvimos viendo algunas de esas fobias. Claustrofobia es una súper normal. Es un término muy común que solemos escuchar. Pero también vimos algunas que eran medio entre graciosas y extrañas. Como por ejemplo turofobia, que es el miedo al queso. Hay gente que le da miedo al queso, aunque tú no lo sepas. O la xantofobia, que no es miedo a los santos, sino miedo al color amarillo. Y así hay sopotoscientas más. Y bueno, la que es el meme de estas últimas semanas, la hipopotomonstrosesquipediliofobia. Ay, me quedé sin oxígeno. Es el miedo a las palabras largas. Bueno, en total, existen registradas alrededor de unas 470 fobias y seguimos contando. Porque día a día, a través de la experiencia humana, seguimos descubriendo más cosas y da risa porque seguimos descubriendo más cosas que nos pueden producir en nuestro corazón miedo. Y muchas veces pueden ser situaciones imaginarias que no te pueden tocar, porque, o sea, el color amarillo no te puede tocar, pero es algo que despierta el miedo en el corazón de algunos. Como también puede ser situaciones muy reales, como las alturas, qué sé yo, cosas que experimentas en lo físico que pueden llenar tu corazón de miedo y de temor. Pero con esto te hago una pregunta. Y va a parecer de repente como esa pregunta necia, pero te quiero hacer una pequeña pregunta. Y si quieres participa ahí en el chat. ¿Es el miedo del todo una emoción negativa? ¿Es o no es el miedo full, completamente, una emoción negativa? O sea, 100% negativa. Mientras lo estás pensando, quiero meterte en esta situación. Imagina que por un segundo te encuentras atado de manos y con una venda en los ojos y te encuentras en el mero centro de la calle 50 o no sé, de alguna vía súper transitada de el corredor en el tramo marítimo, qué sé yo, algo así, o en el Puente de las Américas, esa está mejor. Te encuentras en el centro del Puente de las Américas y estás atado de manos y con los ojos vendados y de repente empiezas a oír sonidos de carro pasando a tu alrededor, acercándose, y comienzas a sentir el viento de los mismos carros a velocidad pasando cerca alrededor tuyo y realizas enseguida que si das un paso en falso, un movimiento mal calculado, eso te podría costar la vida. ¿Qué emoción estarías sintiendo en ese momento? En ese momento que te acabo de colocar, ¿qué emoción estarías sintiendo? Miedo, ¿verdad? Definitivamente miedo. Ahora, parecería una locura después del ejemplo que te acabo de colocar, decirte que si crees que el miedo es una emoción solamente negativa, pues la respuesta es no. No es del todo una emoción 100% negativa. También el miedo en algunas ocasiones termina siendo una emoción positiva. Porque exactamente, si no sintieras miedo en una situación como la que te acabo de ejemplificar ahí, como te decía, en el centro del Puente de las Américas, con carros corriendo a tu derecha y a tu izquierda, con los ojos y las manos vendadas, sin saber a dónde caminar ni qué hacer,
Si no sintieras miedo en ese momento, ya hubieras salido corriendo, ya hubieras hecho alguna locura, te hubieras tirado en medio del tráfico y tu vida hubiera corrido el más grande peligro. Si no sintiéramos miedo en algunas ocasiones, estaríamos en esa situación a diario, constantemente nuestra vida estuviera corriendo peligro. Ahora, el tema con el miedo es que sí, es una emoción positiva siempre y cuando en él no esté puesta nuestra confianza. Vuelvo y te repito, el miedo tiende a ser una emoción positiva siempre y cuando en él no esté puesta nuestra confianza. Ahora me preguntarás, ¿y en qué debe estar puesta nuestra confianza? Salmo 56, versos del 3 al 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? El rey David, quien es el escritor de estos versos que te acabo de leer y del libro de los Salmos, podemos ver que en esta ocasión, que en el Salmo 56 describe encontrarse en una situación de vida o muerte. Qué sé yo, puede ser de que estaba delante de enemigos con espada en mano a punto de atacarlo, de degollarlo, qué sé yo. Lo cual, si nos ponemos a pensar, no es ajeno a nuestra naturaleza, porque el ser humano es frágil. Somos frágiles. Y en ocasiones podemos encontrarnos, aun si no queremos estar, inmersos en situaciones en las que también puede estar comprometida tanto nuestra vida como nuestra salud, como relaciones, como nuestra economía o nuestro bienestar, a nivel que termina siendo un peligro para nuestra integridad y llevarnos al borde del abismo, y con ello ya sabes qué más. Quiero que anotes esta frase. Porque el día de hoy estamos hablando y enseñando acerca de cómo gestionar el miedo. Y anota esto: negar el miedo es negar su solución. Te lo repito nuevamente: negar el miedo es negar su solución. Mira, David nos muestra en este salmo que acabamos de leer que la clave de hacerle frente al miedo es, número 1, detectarlo, y número 2, saber dónde estoy poniendo mi confianza. ¿Dónde está mi confianza? En este caso, David decidió que ante el miedo, él depositaría su confianza, no en el miedo, sino en Dios. Porque es Él nuestra garantía, es Él nuestra certeza, es Él quien nunca falla en ponernos a salvo. Mira, todas las emociones del ser humano no puedo decir que son 100% malas. Hay emociones a las cuales hemos sido diseñados que son buenas en realidad, pero aquí está la clave: toda emoción del corazón humano debe ser gestionada de manera correcta y colocadas de la medida correcta, en tiempo y lugar exacto. Ejemplo, el mejor ejemplo que te puedo dar acerca de esto. Y bueno, aquí hay bastantes adultos, y si no, esto también es algo importante que en su momento todo papá debe hablar con sus hijos. Ejemplo: el sentir atracción sexual no es algo malo. No es malo. El sentir deseo y atracción sexual no es malo. No es malo. Y si de repente en la mentalidad, qué sé yo, religiosa o etcétera, no me voy a poner a hablar de eso ahorita, no es malo sentir atracción sexual. Pero
claro, es algo que Dios ha reservado para una etapa en concreto de la vida de todo hombre y toda mujer bajo ciertos parámetros que son hombre y mujer dentro de algo que se llama matrimonio. De la misma manera, el miedo debe ser gestionado con la medida, tiempo y lugar exactos. Si es permanente, si es algo con lo que se vive a diario de una medida desbocada, no está trayendo nada positivo a tu vida, y deja de cumplir el propósito por el cual fue diseñado. Como por ejemplo lo que te acabo de mencionar, el propósito del sexo, de la atracción sexual dentro del matrimonio cumple un propósito que es la unión no solamente espiritual sino física del hombre y la mujer, que bueno, si es voluntad de Dios, si Dios pone las condiciones precisas, porque es diseño de Dios el matrimonio, se produzca de ello un fruto y Dios lo bendice con hijos. Eso es. Y en este caso del miedo, el propósito en nuestra vida es ser ese pasajero en el asiento de atrás que nos dice: hey, cuidado, ten cuidado, mira a los dos lados antes de cruzar, ten cuidado, no tomes decisiones apresuradas, ten cuidado. Ahora, ¿qué no debe ser jamás el miedo? No debe ser ni el copiloto que nos da las direcciones hacia dónde tenemos que movernos a cada segundo, ni mucho menos quien lleva el volante, quien lleva el control. El miedo no debe llevar el control de tu vida, no, sino debe ser alguien sentado en el asiento de atrás y que nos diga, que nos susurre: mira con cuidado al dar esa curva. Mira con cuidado al pasar ese cruce. Esa debe ser la posición del miedo en nuestra vida. Puede que en ocasiones de nuestra vida el miedo ha cobrado más lugar en nuestras decisiones de lo que hubiésemos querido, ¿verdad? En esos momentos, ¿qué termina sucediendo? Terminamos magnificando mucho más aquello que nos atemoriza y termina siendo mucho más difícil reconocer a Dios en medio de la situación. Mira lo que dice David al respecto en el Salmo 37, versos del 5 al 6. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. En otras palabras, si queremos que el miedo tome su lugar, debemos reconocer quién es Dios y quién es Dios para mí en mi vida y qué es lo que Él dice sobre nosotros en realidad. Así que la próxima vez que nos encontremos en una situación de miedo, que no sea nuestra primera reacción de repente el ignorarlo o ay, no le metas mente, no. Antes de aquello, primero preguntémonos qué realmente peligra y qué debe ser protegido. Eso es una clave para saber cómo gestionarlo. Esto te dará una perspectiva clara de la realidad. Y antes de sentirte paralizado ante el miedo, podrás tener perspectiva. ¿Perspectiva qué es? Perspectiva es tener cierta distancia de las cosas. Mira, cuando tú estás muy cerca de algo, pierde la perspectiva. Cuando tienes algo lo suficientemente lejos, ahí ya ves profundidad, altura, lo ves todo, ves lo que es perspectiva, lo que se llama, bueno, ahí ya me está saliendo lo de arquitectura en la cabeza. Comienzas a ver lo que es el punto de fuga. Si yo coloco este teléfono súper cerca aquí de la cámara, no ves perspectiva, pero si lo alejo lo suficiente, vas a ver de que
se encuentra lejos. Se encuentra lejos. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. El saber realmente quién es Dios en nuestra vida y quiénes somos para Él da claridad y da perspectiva. Y antes de que algo termine paralizándonos del miedo, podamos tener entonces claridad respecto a qué poner en manos de Dios y de ese modo enfocar nuestra confianza en Él. Ya que solo en su palabra encontramos sentido a nuestros miedos y su perfecto amor echa fuera todo temor, todo temor. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Incluso hasta el miedo.